Bueno, entonces, iniciamos la clase de hoy hablando sobre operaciones con vectores, en la cual, dado un vector U, bueno, haciendo un pequeño repaso de la clase pasada y de la que les envié, en la que, dado un vector U, encontrábamos una correspondencia con los puntos del espacio, los puntos de R3, en la cual a cada U le va a corresponder un punto P, el cual es el punto final, digamos, de la forma ABC en R3. Entonces, ese U se podía escribir en términos de los vectores canónicos, y J y K de la forma A por I, B por J, más C por K. Esa la llamamos la descomposición canónica. Entonces, digamos que aquí teníamos nuestro sistema de coordenadas cartesianas, el eje de las X, el eje de las Y, y estaba el punto A, aquí está el punto B, y teníamos también como graficar, y digamos que aquí está el punto C. Entonces nuestro vector era este aquí, era nuestro vector U, que correspondía a OP. Y estaba P, el punto final, y este era el origen. Entonces también habíamos dicho que allí entre el eje de las X, el eje positivo de las X, el eje positivo de las Y y el eje positivo de la Z, formaban un ángulo con este vector, el cual este ángulo aquí lo llamábamos alfa, este ángulo con el eje de la Y lo llamábamos beta, y el eje con el eje de la Z lo llamábamos gamma. Entonces, estos ángulos, la dirección de U, a diferencia del plano cartesiano, ahora está determinado por esos tres ángulos. Era alfa, beta y gamma. Todos esos ángulos eran llamados ángulos directores. Los directores. A partir de la geometría básica, teorema de Pitágoras y razones trigonométricas, se obtenía que A era igual a coseno, aquí, era igual a magnitud de U, coseno de alfa, es igual a magnitud de U, coseno de beta, y C es igual a magnitud de U por seno, coseno de gamma. Y los cosenos, estos cosenos, coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma, son llamados cosenos directores. Adicional a ello, vector U0, vector unitario en dirección de U, era coseno de alfa y más coseno de beta, J, más coseno de gamma, K. Ese es un vector unitario en dirección de U. También hablamos acerca de que si U tiene punto inicial en PQ y punto final en Q, es decir, es el vector PQ,
donde P era A de C y Q era igual a D, E, F. Entonces, PQ era equivalente, o el vector U es equivalente a un vector de posición o R de la forma de menos A por I más E menos B por J más F menos C K. Entonces se puede obtener también la descomposición canónica del vector PQ en términos, bueno, o sí, descomposición canónica del vector PQ. Eso fue básicamente lo que vimos en la clase pasada. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, vimos hasta todo salvo los cosenos directores en la dirección del vector. Y vimos varios ejemplos de hechos. Entonces hoy vamos a continuar con operaciones entre vectores. Entonces, dados, vamos a comenzar con operaciones en R3. Entonces, dado un escalar R en R y R P, digamos de la forma A, B, C y Q, digamos de la forma D, E, F, D, E, F. Entonces, las operaciones P más Q en R3 serían A más B está funcionando, A más D, B más E y C más F. La multiplicación por escalares, RP, sería RA, RB y RC. Entonces, dados, dados los vectores U, digamos igual a OP, B igual a OQ, entonces definimos U más B como la suma de OP más OQ, y eso dará igual a OR, donde R es la suma de P más Q. Y RU será lo mismo que R por OP, y eso será igual a OS, donde S es igual a R por P. Como lo habíamos definido para el caso de vectores en el plano. La suma se hace componente a componente en R3, mira, un vector y asigna un vector de posición. Y la multiplicación por escalar se da componente a componente. Qué embustero, dice alguien por allí. Se da componente a componente la multiplicación por escalares. Ya se trabó. Ya un segundo y listo. Ya. Ok, ya estamos aquí. La multiplicación por escalares, componente a componente y listo.
No pasa nada. Como habíamos estudiado anteriormente. ¿Hay alguna duda hasta el momento? Vamos a ver unos ejemplos aquí. A ver. En otras palabras, bueno, vamos a explicarlo aquí. Como aparece en el texto. En otras palabras. En otras palabras se tiene que si U de la forma A por I, más B por J, más C por K, que es lo que corresponde aquí en esta parte, vector P, y B de la forma DI más EJ más FK. Entonces la suma sería A más I más B más J más C más F K. Y la multiplicación por escalares, RU, sería RA por I más RB por J más RC por K. Listo, eso sería la manera de encontrar la suma y la multiplicación por escalares. Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo aquí. Dice sean U igual a I menos 2J 3K, coma B igual a menos I más 3J menos 7K. Entonces la suma U más B sería pues, básicamente I con I, J con J y K con K. I menos I, K1 menos 1 I. El otro da menos 2 más 3 J. Y en cada 3 menos 7 K. Y eso equivale a 0I menos más J, perdón, un J más un J menos 4K. Normalmente se omite lo que tiene 0, entonces queda J menos 4K menos U, sería multiplicar cada uno de los componentes. Vamos a colocar menos 2U. Entonces sería menos 2 por un I, da I, menos 2 por menos 2 da más 4J, y menos 2 por 3 da menos 6. Esto es menos 2I, igual menos 2I más 4J menos 6K. Y listo. ¿Alguna duda hasta el momento? No hay dudas hasta No, bro. o están, o si están despiertos.
Sí, profe, sí. Claro, media hora antes de las 6. Media hora antes de las 6, que dé tiempo de lavarse la cara y despertarse bien, tomarse un café y para casa de una buena. Bueno, un ejercicio aquí. Ustedes hallar el vector de U más 5V. Es sencillito. Bueno, otro concepto que también se trata en vectores en el espacio es el producto escalar. ¿Cómo creen que se desarrolla el producto escalar? Sean U igual a por I más B por J más C por K. Y B de I más EJ más FK. Entonces el producto escalar o producto punto se hace igual que en el plano cartesiano. U punto B es igual a D más BE más CF. Es decir, se multiplican coordenada a coordenada y se suman. Tienen exactamente propiedades propiedades del caso del plano se conservan. Vamos a ver unos ejemplos. Bueno, las propiedades que se conservan son la propiedad distributiva con respecto a la suma, que el escalar sale, que U punto U es la magnitud de U. Vamos a anotar, vamos aquí, que U punto U es igual a magnitud de U al cuadrado, que U punto B es cero, sí, solo si U es ortogonal a B o perpendicular. A 3 que U punto V más W igual a U punto B más U punto W. Y también vale la otra, el producto punto izquierda a derecha. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo. Ejemplo, sea U igual a I J más K y B igual a I J K. Entonces, hallar U punto B en ángulo alfa entre U y B.
componente escalar de B en dirección de U. Y de la proyección de B sobre U. Entonces, vamos a resolver ese ejemplo. Vamos a encontrar todos esos elementos que se hace exactamente de la misma manera como se hizo en el caso del plano cartesiano. A ver, solución. Entonces, U punto B, parte A. U punto B. Sería entonces 1 por 1 más 1 por menos 1 más 1 por 1. Vamos tomándolo de aquí. Y aquí de donde está la descomposición canónica de U y de B. ¿Y esto da cuánto? Este da 1 menos 1 más 1, eso da 1. Entonces, U punto B es igual a 1. U punto B igual a 1. Listo. Ahora la parte B. El ángulo alfa entre U y B. Tenemos que coseno de alfa entre los dos vectores es U punto B sobre magnitud de U por magnitud de B. Y esto daría cuánto? U punto B da 1, magnitud de U es raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Es raíz de 3. Aquí hay un 1, aquí hay un 1 y aquí hay otro 1. Y hay otro 1, entonces queda 1 más 1 más 1. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, eso da 3. Lo mismo con B. Aquí hay un 1, aquí hay un menos 1 y aquí hay un 1. 1, 1 y 1. Eso queda raíz de 3. Entonces eso da un tercio. Y de donde obtenemos que coseno de alfa es igual a un tercio. Entonces alfa es coseno a la menos 1 de un tercio. Y eso implica que alfa es aproximadamente 78,37 grados. Y ahí yo tengo el ángulo entre los vectores U y V. Y ahora la componente escalar de V en dirección de C. La componente escalar es, recordemos, que es U punto V sobre magnitud de U. Eso vendría siendo, U punto V es 1 y magnitud de U es raíz de 3. Raíz de 3.
Entonces R es igual a raíz de... Profe, si hubiese dirección en B, abajo vendría magnitud de B. No, porque estamos hallando la componente escalar de B en dirección de U. Y si fuese al contrario, ¿cómo quedaría la fórmula allí? Quedaría en B, abajo en la magnitud de B, Por eso. Ah, ok. Entonces sería B punto U punto B entre magnitud de B. entre magnitud de B, exactamente. Ah, ok. Allí en la fórmula cambiarían los papeles U y B, queda B punto U sobre magnitud de B. Ah, Es ok, decir, vale. este sería la componente escalar de U en dirección de B. Sería B punto U sobre magnitud de B. Y cambiaría allí la fórmula. Bueno, en este caso da igual porque los vectores tienen la misma magnitud. Entonces da raíz de 3. Ok, muchas gracias. 1 sobre raíz de 3. Bueno, aquí escribí mal. Nadie me dijo nada para corregir. Es 1 sobre raíz de 3. Listo, y ahora la proyección. La proyección de U es donde B sobre U. B sobre U sería igual a U punto B sobre magnitud de U. Ese es R por U sobre magnitud de U. Podemos hallarlo así, reemplazar a R y listo. O quedaría U punto B. A mí me gusta más la segunda fórmula. Por U. Utilizando la segunda fórmula, quedaría 1 que es U punto B, magnitud de U al cuadrado, sería 3 por U, un tercio de U. Esta es la proyección de B sobre U. Es decir, que es un tercio de I, tercio de I, más un tercio de J, más un tercio de K. Porque U es I más, más J más K. Listo, y ya acabamos el ejemplo. Ma- Profe, la magnitud de U viene siendo 1, ¿cierto? La magnitud de U es raíz de 3, la hallamos. Ah, Recuerden pero en la proyección. la proyección. Ah, abajo donde está magnitud de U elevada a la 2. Eso viene siendo un tercio. Sí, magnitud de U es raíz de 3. Y recuerden que U es igual a un I más un J más un K. Entonces, la magnitud de U es igual a raíz de 1 más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Eso es raíz de 3. ¿Listo? Lo mismo con B. ¿Todo claro? ¿Are you okay? Espere, profe, yo le tomo pantallas. Ok.
Bueno, vamos a ver, dejarles un ejercicio aquí unos minuticos para ver cómo les va. ¿Listo? Y espacio, no, aquí hay un espacio. Este ejercicio dice para cuáles valores de t, vectores, vectores u igual a ti menos j, k y b igual a ti tj menos 2k. Son perpendiculares. Listo, vamos a resolver ese ejercicio. Cada quien intenta durante 5 minutos y si no consiguen, yo lo resuelvo. Pero vamos a hallar todos los datos anteriores. Sí, aquí les preguntan, ¿para qué valores de t los vectores u como están dados allí y v como está dado allí, ellos son perpendiculares? Debe haber algunos valores de t para el cual esos vectores son perpendiculares. Es decir, el producto de punto o producto escalar es cero.
Bueno, listo. Pasaron los 5 minutos. ¿Alguien controla la solución? ¿Los valores o el valor de t? Bueno, vamos a resolverlo entonces. Sencillito. Entonces, para que U y B sean perpendiculares, entonces U punto B ha de ser igual a 0. Producto escalar de ellos ha de ser 0. Esto se da si solo si. ¿Cuánto da que el producto escalar da t por t al cuadrado? Menos 1 por t, menos t, y 1 por menos 2, da menos 2. Y eso tiene que ser igual a 0. Y allí obtengo entonces una ecuación de segundo grado para t. Allí puedo resolver esa ecuación, ya sea por factorización, ecuación cuadrática, lo que quieran, debe dar el mismo resultado. En este caso vamos a factorizar t, números que multiplicados me den menos 2 y sumados menos 1. ¿Cuáles son? 3 y 1. 3. No, la multiplicación debe dar menos 2. 2 y 1, 2 y 1. 2 y 1. 2 y 1. Los signos. ¿Cuáles son los signos? Menos y más. Negativo y positivo. Y más. La multiplicación menos 2 por 1 da menos 2. Y la suma de menos 2 más 1 da menos 1. Excelente. Y ya de aquí llego entonces a que t tiene que ser 2 o t tiene que ser menos 1. Alguno de los dos, alguno de los dos factores tiene que ser 0. Es decir, t menos 2 es 0 o t más 1 es 0. Esto es t igual 2 o t igual 1. Entonces, para esos valores de t, los vectores u y v son perpendiculares. Y listo. Bien que ya estaba 3 renglones. El problema es el razonamiento. Si saben qué hacer, lo más difícil en un problema es saber qué hacer. Esa fórmula, t a la 2 menos t menos 2, o sea, ella ya viene como, o sea, hecha o usted la... Se supone que la saben desde grado 8, 9. No, pero no me acuerdo, no me acuerdo. Bueno, ahí dan un repaso. Ahí les envío algún video. Creo que hoy voy a grabar unos videos al respecto sobre factorización. Ah, sí, mi pregunta era solamente que si ella procedía de los elementos que están ahí o era una fórmula como tal. No, surgió esa ecuación como en otros problemas. Puede que surja una ecuación cúbica, una ecuación lineal u otra cosa. ¿Entienden? En este caso surgió una ecuación cuadrática. No es que lo que pasa es que de pronto están acostumbrados a que les den una fórmula y aplicarla simplemente. No, ya acá tienen que de pronto hacer algo más. Es decir, razonar un poco y de acuerdo al problema, lo que aparezca tienen que resolverlo. De acuerdo a las condiciones del problema. Es decir, no hay una fórmula, no siempre hay una fórmula. Y en las demostraciones es peor, porque en las demostraciones a veces tienen que ingeniarse la manera de cómo mostrar a través de argumentos válidos, la conclusión de la prueba. Vamos a ver otro ejemplo.
Dice lo siguiente. Que se muestre que el triángulo cuyos vértices son A igual menos 1, 3 menos 1, coma, igual a raíz de 3, 1, raíz de 3, y C igual a 0, 1, 0, es un triángulo isósceles y rectángulo. Listo, traten de resolver ese. Y ahí estamos. 5 minutos nuevamente. ¿Cómo, por ejemplo, qué harían ustedes para mostrar que es un triángulo rectángulo? El producto punto de alguno de los lados debe ser cero, porque debe ser perpendicular, ¿no? Debe ser rectangular. Hay que determinar el triángulo. No es necesario ni siquiera dibujarlo. Dibujarlo exactamente en el espacio. Por ejemplo, yo tengo aquí el punto A, el punto B y mi punto C. Entonces, estaría el triángulo. Algunos de los vectores, por ejemplo, si él es rectángulo aquí, digamos que ese ángulo alfa de allí, entonces debería dar que el vector AC punto el vector AB da 0, si ellos son perpendiculares. Si no, verifico con el otro vértice. Si no, verifico con el otro vértice. Si él es un triángulo rectángulo, alguno de los productos puntos debe dar 0. ¿Sí? Esa sería una manera de verificar que un triángulo es rectángulo. ¿Qué es isósceles? ¿Cómo se define un triángulo isósceles? Debe tener dos lados iguales. Dos lados iguales. Entonces puedo determinar que la magnitud de los vectores que determinan los vértices, por ejemplo, el vector AC tiene igual longitud al vector AB, o no sé, podría ser que el vector CB tendría magnitud igual al vector CA, o la otra, no sé. Alguna de ellas debe dar. Entonces traten de hacerlo, de verificar eso, de verificar alguna de esas condiciones, pues. Listo, tiene 5 minutos. Y ahora comentamos el resultado.
Listo, muchachos, ¿cómo van? ¿Cómo vamos? ¿Estamos ready o no? Bueno, vamos a ver, vamos a trabajarle. Vamos a hacerlo. Bueno, entonces allí tenemos un dibujo en realidad. Un dibujo, ¿no? Una gráfica que represente el caso del triángulo. Podemos hacerlo perfecto en el plano cartesiano, pero creo que es suficiente. Vamos a encontrar entonces el vector AB. El vector AB. ¿Cuánto da el vector AB? Daría las coordenadas de B menos las de A. Daría raíz de 3 menos 1, de 3 más 1, y más, ahora las de J, vamos a escribirlo un poco mejor. Vector AB igual a raíz de 3 más 1 y en J, 1 menos 3 queda menos 2 J, y menos raíz de 3 menos 1 da más raíz de 3, perdón, menos raíz de 3 más 1 K. Ahora vamos a determinar vector AC. AC sería 0 menos 1, va un I. 1 menos 3 a menos 2J. Y 0 menos 1 da un K. Vamos a ver el producto punto aquí. AB punto AC es igual. Entonces queda raíz de 3 más 1 por 1. Más menos 2 por menos 2 da 4. Más menos raíz de 3 más 1 por 1. Y eso da ¿cuánto? Aquí queda raíz de 3 más 1 más 4 menos raíz de 3 más 1. Esto da entonces 6 distinto de 0. O sea que no es un triángulo rectángulo en A. Vamos a verificar los otros lados, los otros vértices, perdón. Y vamos a tener lo siguiente. A verificar en B. Y vamos a verificar en C. CA sería, bueno, negativo de AC. Aquí tenemos AC. Entonces quedaría el negativo de AC. Sería menos 1 I más 2J menos K. Y CB sería igual a ¿cuánto? Las de B menos las de C. Raíz de 3 menos 0, la raíz de 3, y 1 menos 1, da 0, J, y queda 0, bueno, menos raíz de 3 menos 0, queda menos raíz de 3. Entonces, CA punto CB igual a, queda menos raíz de 3, menos 1 por raíz de 3, da menos raíz de 3. Menos 1 por raíz de 3 da menos raíz de 3.
2 por 0 da 0. Y menos 1 por menos raíz de 3 da raíz de 3. Y eso es 0. O sea que CA es perpendicular a CD. O sea que el triángulo es rectángulo. Entonces el triángulo rectángulo es rectángulo en C, en el punto C, o en el vértice C. Ahí ya verificamos que él es un triángulo rectángulo. Ahora vamos a verificar que él es un triángulo isósceles. Vamos a encontrar la magnitud de AB. Ya tenemos aquí la descomposición canónica. Perdón, aquí arriba. Queda raíz de... Vamos a encontrar primero la de AC. AC es raíz de 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Eso da raíz de 6. Y ahora vamos a encontrar la de CA. SA, aquí está la descomposición canónica de CA. Queda raíz de menos 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 1 al cuadrado. Y allí me dio raíz de 6. Raíz de 6. Raíz de 6. Me dio entonces dos lados. De otros lados. AB y CA. Este lado y este lado. La longitud de AC es la misma longitud de AB. Y listo, ya allí mostré que el triángulo ABC es isósceles. Listo, estamos ready. Allí les dejo el ejercicio de dibujar el triángulo en el espacio. Profe, ahí se le olvidó corregir donde dice AB por enlace. AB, AC. ¿En qué parte? Hacemos esa. ¿Qué parte es la corrección? AB, sí. No, sea, no tienen razón. Aquí hubo uno en la que es AB, AC. Aquí en realidad este era ACZ. Aquí era AC. Entonces este me va a dar la misma longitud. No, tengo que encontrarla con otro lado. Vamos a encontrarla con CB. 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 En la raíz cuadrada CB, aquí queda raíz de 3 al cuadrado más 0 al cuadrado más menos raíz de 3 al cuadrado. Y esto me da raíz de 6. Listo, o sea que los lados, las longitudes de los lados son AC y CB. C y CB. C, AC y CB. C y CB.
hacen la gráfica como tal en el espacio. Queda allí de ejercicio. Aquí pues estábamos verificándolo analíticamente. Ya eso se puede ver gráficamente cuando se hace una gráfica de los- del triángulo. Bueno, listo, siendo más. Aquí está todo lo que hemos visto el día de hoy. Entonces, queda de ejercicio. Y tarea. Estudiar sobre el producto cruz, producto vectorial o producto cruz. Estudian esa parte de allí, el texto guía. Si alcanza a hacerle algunos videos en relación al producto vectorial, lo envío. Si no, pues les tocará estudiar. Como saben, a veces no me da tiempo por la cantidad de cursos que tengo y la cantidad de estudiantes. ¿Dudas hasta el momento? ¿Alguna cuestión? ¿Algo que... Bueno, entonces estudian esta parte, estaré pendiente aquí hasta las 8. Si necesitan alguna asesoría, alguna ayuda. Y nos vemos entonces en el próximo encuentro. Sería el día jueves. El jueves sí nos vamos a ver, profe. Sí, sí. O no sé, depende. Lo más seguro es que sea sincrónico. La idea es que ustedes vayan leyendo y pues resolvemos las dudas. El video de la clase lo va a subir a YouTube. Profe, y el video, ¿verdad? Sí, sí lo voy a subir. Este sí. La pasada no lo subí. Oh, sí. Al igual subí los videos sobre vectores en el espacio y descomposición canónica, y dirección y todos esos conceptos. Casi siempre tienen toda la teoría en videos, entonces no hay problema por eso. Si no alcanzo a subir la clase, alcanzo a subir otro video. No, profe. Listo, pues estamos ready. Nos vemos. Listo, profe.